Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión de webinar de formación que nos va a impartir Fernando Azpeitia, director de seguros y de planificación del banco. Os recuerdo que todos tenéis una oficina con Bankinter dentro de vuestra empresa, a través de la cual distribuimos beneficios y tenéis condiciones muy favorables para vosotros y vuestros familiares. Bueno, sabéis que repartimos parte del beneficio que tenemos con la oficina. Este año estamos haciendo ya el reparto correspondiente al beneficio del año pasado y vamos a repartir entre los clientes nuestros, clientes de Bankinter a través de la oficina partner, más de 20 millones de euros. Os animo a que os informéis de las condiciones que os ofrecemos. Tenemos a vuestra disposición un buzón que es tuoficinabankinter@.com y a vuestra disposición para resolver todas las dudas que podéis plantear en este sentido. Con respecto a la webinar, al finalizar tendremos un turno de preguntas. Podéis utilizar el chat para hacerlas y trataremos de responderlas tan rápidamente como sea posible en directo por parte de Fernando, y si no, con posterioridad, pues ya daremos respuesta a las preguntas a través de vuestro correo, a través de como estimemos oportuno. Y ya sin más, Fernando, pues te doy paso y, en fin, esperamos con ansia tu presentación. Muchísimas gracias, Ramón, lo primero, y lógicamente muchísimas gracias a todos los asistentes que oye, pues siempre se agradece que en horario laboral, pues oye, uno se conecte y se interese por temas que se alejan un poco de su día a día, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Y yo creo que es una de las ventajas que tenéis, oye, pues al trabajar en vuestras empresas, que son socios del banco, oye, pues simplemente la idea de hoy es hablar un poco de hipotecas, de las alternativas que hay en el mercado, de lo que está pasando con los tipos de interés. Oye, daros unas ideas. También me anticipo por bajar un poco las expectativas. Bueno, pues no creo que os dé ningún truco para haceros millonarios, pero por lo menos pues para todos aquellos que estáis en el proceso de buscar una vivienda y lógicamente pues en la mayoría de los casos necesitéis pues una hipoteca para su compra, pues ayudaros a tomar la decisión y evitar errores. Los errores bueno, más habituales, ¿no? Yo creo que el objetivo es ese y vamos sin más, ¿no? ¿Qué vamos a ver un poco en el contenido? En este, como decía Ramón, bueno, pues vamos a intentar ajustarlo a unos 50 minutos y luego, pues, o 50-55 minutos y luego, pues, a ver si dejamos 5 minutos de preguntas que seguro que espero, bueno, pues que tengáis inquietudes, ¿no? Vamos a repasar un poquitín la foto del mercado inmobiliario para que tengamos una situación clara, ¿no? Al fin y al cabo también cuando hablamos de vivienda, pues se impacta pues, lo que esté pasando en el mercado inmobiliario, que tiene mucha relación y demás con el mercado hipotecario, ¿no? ¿Qué alternativas de hipotecas? Bueno, por supuesto, eso se deriva en el mercado hipotecario y qué alternativas y opciones de producto y de servicios pues tenemos en el mercado hipotecario y luego, pues oye, una serie de cuestiones que son básicas durante el proceso de contratación de una hipoteca a tener en cuenta. También pensar que muchas de estas cuestiones que vamos a tratar y que voy a contar, pues son cuestiones más o menos generales, pero que también, oye, pues muchas de ellas, bueno, pues son de aplicación general y que en cada caso vuestro y cada situación particular, pues será distinto, ¿no? Lo primero, oye, pues fijaos, aquí, bueno, os traigo datos de nuestro equipo de análisis del banco, de análisis financiero e inmobiliario. Oye, pues oye, lo que estamos viendo en el mercado inmobiliario es que a pesar de todo, la posible, bueno, pues las dificultades que estamos teniendo y yo creo que por las que pasamos todas las familias en cuanto a inflación, pues todos los costes que estamos soportando, pues los precios de la vivienda pues se están manteniendo muy positivamente, ¿no? Oye, pues a pesar de la ralentización que vemos en las transacciones inmobiliarias, pues en general los tipos, bueno, el precio de la vivienda pues se ha mantenido en el 2023 pues creciendo positivamente y lo que sí que esperamos, pues oye, que haya una ralentización de los precios o de los precios, incluso que haya ligeras bajadas en el 2024, ¿no? Esto está por ver porque os digo con sinceridad, pues también a primero del 2023 anticipamos que lógicamente con la subida de tipos los precios de la vivienda iban a bajar porque esto era la relación histórica que hay entre tipos de interés, subida de tipo de interés, bajada de precios y si bajaban los tipos de interés, pues la parte inmobiliaria pues subía el precio de la vivienda, ¿no? Pues esto se ha roto un poco con lo que ha sucedido con la subida de tipo de interés del año pasado. Ya os digo que la demanda de vivienda pues ha mantenido intensamente y eso ha hecho que los precios no hayan bajado, ¿no? Con lo cual,
Vamos a ver cómo se comporta el 2024, pero no es tan malo en cuanto a precio, en cuanto a precio de lo que esperábamos tener a finales del 2023, ¿no? En cuanto a operaciones y transacciones, bueno, pues aquí tenéis la evolución a la izquierda del total de compraventas. Como veis, pues bueno, pues con algún pico prácticamente del año 2012, pues una ligera tendencia al alza. Es verdad que llevamos prácticamente desde los último año pues estable, con subidas y bajadas dependiendo del mes. Bueno, pues ahí estamos en esas 47.000 operaciones mensuales de compraventa de viviendas y estamos muy lejos, oye, pues de lo que teníamos en el 2007, de por encima de 80.000 viviendas, de transacciones de viviendas mensuales, con lo cual, bueno, pues lejos de la época de la burbuja, por decirlo de alguna forma, pero bueno, al menos durante unos cuantos años hemos tenido una tendencia al alza que ya digo que se ha estancado notablemente el año pasado con la subida de tipos de interés, ¿no? ¿De qué tipo son la compraventa de viviendas? Pues oye, pues de vivienda nueva, pues estamos hablando que el mercado es el 19% de las operaciones que se realizan, casi 9.000 operaciones y como veis, pues muy estable mes a mes las operaciones, el volumen de operaciones muy estable en vivienda nueva y lo que sí ha repuntado en los últimos años de forma, bueno, pues intensa y ahora pues está estancado, pues son las viviendas usadas, ¿no? Lógicamente, pues ha habido más dificultades estos últimos años, el COVID, luego pues las dificultades para traer materiales y abastecimiento de materiales, de obra y de construcción, pues ha hecho que la demanda de vivienda nueva pues haya ralentizado y luego, mejor dicho, la oferta. Y luego pues el año pasado pues la subida de tipo de interés pues ha afectado tanto a viviendas nuevas como usadas, ¿no? Pero fijaos que el 80% de lo que se transacciona, de lo que se vende y se compra en el mercado son viviendas usadas, ¿no? Bueno, ¿qué esperamos para el 2024? Como veis, pues fijaos, pues un poquitín menos de transacciones que las que teníamos en el 2023 y que todavía no tenemos datos cerrados definitivos y bastante menos que las que tuvimos en el 2022. Es verdad que en el 2022 pues tuvimos un poco de transacciones derivadas de la bolsa que venía del 2021 y del 2020 del COVID, con lo cual, bueno, pues es engañoso, ¿no? Pero bueno, un poquitín menos, no es dramático, lógicamente no es dramático la evolución del número de transacciones, pero es verdad que son ligeramente menos, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, pues en 2 años pues oye, pues podríamos incluso pues, bajar un 20% el número de transacciones porque la verdad es que estamos en máximos en 2023, pues prácticamente 2022-2023 en máximos de los últimos 15 años, ¿no? Pero bueno, 400.000, algo más de alrededor de las 500.000 operaciones en un año, ¿no? Bueno, simplemente serán muchas o pocas, pero las podemos poner en comparación y en referencia con otros años y ahí tenemos la evolución, ¿no? ¿Qué se traslada o cómo se traslada esto? ¿Qué impacto tiene toda esta situación también en el mercado hipotecario? Que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo la hipoteca no es nada más que un instrumento que nos permite al común de los mortales, oye, el que tiene dinero para comprar la vivienda, como digo yo, a tocateja o en cash, pues bienvenido sea, pero el común de los mortales no somos capaces de tener ahorrado pues el valor de la vivienda de una sola vez, ¿no? Y poder pagar la hipoteca, ¿no? Esta situación del mercado inmobiliario y de tipo de interés, pues fijaos cómo ha evolucionado el número de nuevas hipotecas sobre vivienda que publica el INE, lo publica todos los meses, pero fijaos la situación que tenemos, ¿eh? Bueno, pues es que, como digo, desde el 2013 hasta el 2023 a primeros, pues la tendencia alcista de recuperación no muy lejos de los niveles que teníamos en 2005, 2006, 2007, que superábamos las 120.000 hipotecas al mes. Pues fijaos, hemos pegado un pico que estará por encima de las 40.000 hipotecas en el 2022 y 2023 y luego hemos caído, ¿no? Lógicamente, el efecto de la subida de tipo de interés pues ha tenido impacto en la vivienda y en la demanda de hipotecas porque lógicamente la subida tan brusca de tipo de interés que hemos tenido, el Euribor ha subido pues 400 puntos básicos en menos de un año y lógicamente pues eso hace que sea más difícil, simplemente que sea más difícil acceder a una hipoteca, ¿no? Porque nos cuesta más y las cuotas a pagar son más altas, ¿no? Es verdad que buena parte de las compraventas de viviendas pues se realizan a través de hipoteca, pero bueno, ya un 30%
de las viviendas se compra, como decía antes, con dinero, ¿no? Con cash, con dinero en metálico, ¿no? Bueno, esta es un poco la evolución, bueno, de los últimos años y del impasse que hemos tenido ahora y que vamos a ver, bueno, cómo se relaciona esto con otras diferentes variables, ¿no? Para que tengamos un poco idea, bueno, pues aquí tenemos dos datos que también, oye, a los que estén en el proceso de pedir hipoteca, pues nos hacen un poco reflexionar, ¿no? A la izquierda que tenemos el importe medio de hipoteca, que como veis, pues en el mes de noviembre, que es el último dato disponible por el INE, de toda España, de viviendas de hipotecas de viviendas, pues está en 146.000 euros. Eso significa que el valor de las casas pues siempre va a estar un poco por encima, porque como veremos después, oye, los bancos es difícil que nos den el 100% del valor de la vivienda en una hipoteca, ¿no? Bueno, aquí tenéis también la evolución, cómo se ha recuperado el importe medio de la hipoteca en los últimos años. Bueno, pues de igual forma que hemos visto la demanda, en los últimos años el número de hipotecas pues también ha ido incrementando y vuelve a suceder lo mismo. Está un poco estancado en los últimos meses del año pasado, ¿no? Y a la derecha, bueno, esto deciros que son los datos de hipotecas medias, pero claro, habrá muchísimas diferencias en una zona prime de Madrid. Los que viváis en Madrid, pues en el barrio de Salamanca o en Castellana, pues los precios de las casas son desorbitados y las hipotecas tienen otro tamaño. O en la costa, pues es diferente. A los que estéis hoy escuchándome, a lo mejor, pues desde Ávila o desde Soria, que lógicamente, pues el precio de las viviendas y en consecuencia las hipotecas o los importes medios, pues difieren, ¿no? Pero bueno, al menos las tendencias a nivel global nos sirven para reflexionar. Y a la derecha, pues también tengamos en cuenta el dato de número de años al que pedimos o al que solicitamos las hipotecas. Como veis, en media, pues estamos hablando del último dato que tenemos, 24 años, pero como veis, pues prácticamente hemos estado hablando de 23, 24, 25, como mucho algún año, hace ya tiempo, algún mes, 26 años, pero no ha variado mucho, con lo cual el plazo medio, y esto sí que está muy generalizado, pues está en 24 años. Hay hipotecas a 30 años, incluso alguna entidad, pues oye, se ofrecen hipotecas a plazos más largos, pero también es verdad que hay hipotecas que son a plazos más pequeños, ¿no? O más cortos, por debajo de los 20 años o de los 15 años. Esto también pensemos que es al plazo al que inicialmente firmamos las hipotecas, porque luego la realidad, y esto yo creo que los que hayáis ya tenido una vivienda o pagado una hipoteca, pues oye, nos pasa a todos a lo largo de los años, pues o nuestro nivel de ingresos va mejorando porque en nuestro trabajo ascendemos y somos capaces de ahorrar más dinero, o bueno, nuestra vida cambia y suceden cosas y a lo mejor cuando faltan 2 años o 3 años para pagar la hipoteca y nos quedan 20.000, 30.000 euros por amortizar, pues decidimos amortizar el importe que nos queda de hipoteca y, oye, y como se dice vulgarmente, pues liberarnos de esa carga financiera en la familia o en nuestros gastos mensuales diarios, ¿no? Pero bueno, como referencia, pues pensemos que en media pues estamos en esos 24 o 25 años de plazo medio de hipotecas. Bueno, luego veremos un ejercicio también un poco, un ejemplo de reflexión sobre qué pasa si nos vamos muy lejos en plazo y qué pasa si nos vamos o nos quedamos muy cortos, ¿no? Yo creo que como todo, lo difícil en la vida es encontrar el equilibrio, ¿no? En qué situación nos encontramos, ¿no? Bueno, con lo cual, pues un par de referencias que nos pueden situar en qué momento estamos, ¿no? Y yo creo que bueno, la clave yo creo que tenemos aquí un poco en pantalla de lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Este es el gráfico de lo que ha hecho el Euribor 12 meses. El Euribor 12 meses, como sabéis, bueno, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, pues es la principal referencia de tipo de interés que utilizamos los bancos a nivel europeo y en España fundamentalmente para fijar el tipo al que damos las hipotecas a tipo variable. Lógicamente, pues aquí tenemos, bueno, pues un montón de operaciones que son las hipotecas de tipo variable que se hacen con este tipo de referencia al que los bancos, oye, sumamos o bajamos un diferencial, ¿no? Fijaos, aquí tenemos los últimos 20 años de historia que tenemos, la gráfica azul es lo que ha ido haciendo el Euribor en todo este tiempo y fijaos que hemos tenido épocas en los años 2000 o en los años 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria, pues que el Euribor ha estado por encima del 5%. Y lo que ha pasado es que desde el 2014, 2015, mejor dicho, del 2015 hasta el 2022, prácticamente 7 años, pues los tipos de interés, el Euribor 12 meses ha estado en negativo, lo cual no tiene sentido que alguien pues reciba dinero por
por pedir prestado, no tiene lógica financiera, pero es la realidad de lo que ha sucedido durante 7 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado el año pasado? Pues como veis que se ha producido una subida muy brusca, por decirlo de alguna forma, o una recuperación de los tipos de interés de estar en negativo prácticamente pues cerca del menos 1% o del menos 0,5% al 4%, como veis ahí, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente en 2 años pues ha subido, pues como veis arriba del todo en esa franja, pues un 4,68%, ¿no? Es una subida pues muy brusca, ¿no? Lo que ha pasado en los tipos de interés, ¿no? Pero si os fijáis en la experiencia, y yo, claro, lógicamente no tengo la bola de cristal para ver lo que sucede en el futuro, pero en las épocas en el 2000 y en el 2007, las subidas de tipo de interés también han sido pues elevadas y muy rápidas, por decirlo de alguna forma. No tan bruscas como las que hemos vivido en estos 2 últimos años, pero elevada, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora? Como veis, pues que se ha dado la vuelta, ¿no? Hemos tocado un pico del 4,16% del Euribor, prácticamente el 4,2%, y ha vuelto a bajar. Lo que estamos viendo desde noviembre del año pasado, pues porque esos datos están actualizados hasta la semana pasada, pues que el Euribor ya está en el 3,6. Lógicamente, pues una bajada, ¿no? Fijaos que al final esta subida del tipo de interés viene marcada porque los bancos centrales, ¿no? Para combatir la subida de la inflación, pues lo que han hecho es, oye, pues tomar como medidas, pues oye, subir los tipos de interés para contener, oye, la demanda de productos, para que haya menos consumo y que, oye, pues las empresas ajusten los precios un poco a la baja, ¿no? Bueno, como veis, pues no sé cuánto va a durar esto, porque, insisto, yo no soy capaz de ver la bola de cristal, pero bueno, lo que vemos, lo que ha pasado en las otras fechas en las que hemos tenido esta subida de tipo de interés, es que después de esa subida de interés, pues se produjo una recesión económica y en consecuencia de la recesión económica, pues después se produjo una bajada de tipo de interés, pues muy brusca, como veis, sobre todo donde se ve gráficamente es en la caída de los años 2008 con la crisis inmobiliaria, ¿no? Que bajó, como veis, del 5,5 al 1,2, ¿no? Al 1,26, ¿no? Me vais a preguntar, ¿va a suceder lo mismo? Bueno, pues no lo sé. Lógicamente, que se produzca una bajada tan brusca solo debería suceder si realmente se produjese una recesión económica como tal, ¿no? O una fuerte recesión económica en Europa, en Estados Unidos y lógicamente también en España, ¿no? Bueno, eso hoy, al menos lo que trasladan, oye, los diferentes análisis y demás, es que no está tan claro que se vaya a producir una recesión. De hecho, oye, pues en España, pues no, los datos macroeconómicos, pues no los reflejan. Otra cosa es que, bueno, como todos nosotros lo vivimos en el día a día, pues ir a la compra nos cueste mucho más dinero, echar gasolina nos cuesta mucho más dinero que hace años, pero no estamos viendo datos para que haya una recesión tal cual, ¿no? O sea que, bueno, pues lo que vamos a ver es pues esa tendencia de bajada de tipos pues en los próximos meses de una forma continuada, pero yo creo que no tan brusca. De hecho, bueno, pues ahora estamos en esos niveles, llevamos las 2 últimas semanas en esos niveles del 3,5, 3,6. Bueno, vamos a ver dónde se sitúa a finales de año, ¿no? Pero lógicamente lo que hemos visto antes de demanda de hipotecas y de demanda de viviendas, pues se ve muy afectado y todos los que tenemos una hipoteca tipo variable, pues lo hemos sufrido, ¿no? Nuestra cuota de que pagábamos al subir el tipo de interés de esta forma tan brusca y tan rápida, pues se ha visto afectada. Es probable, lógicamente, que muchos o buena parte de a los que les subió la cuota hipotecaria el año pasado, pues sobre todo a los que les pasó en la última parte del año, la segunda parte o en el centro del año, mejor dicho, los meses centrales del año, pues este año pues tengan también, oye, pues una reducción de la cuota hipotecaria, ¿no? Bueno, con lo cual, bueno, pues yo creo que lo suyo o lo natural es que los tipos se normalizasen, pues fijaos, después de en estos 20 años, el tipo medio del Euribor, que es esta franja negrita que tenemos aquí, pues es el 1,84%, ¿no? En 20 años, imaginaos si hemos pedido una hipoteca tipo fijo a 20 años al promedio de tipo de interés, pues bueno, pues tenemos ese 1,84, ¿no? Hoy estamos, bueno, pues lógicamente como los tipos están más altos, con hipotecas fijas pues un poco más caras que ese nivel, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mercado, no? ¿Qué tipo de hipotecas contratan los clientes? Estos son datos de líneas, o sea, que es el agregado del mercado. Son datos, los últimos datos que tenemos actualizados son de noviembre, ¿no?
Y la franja o la manchita azul que veis en pantalla son el porcentaje de hipotecas fijas del total de hipotecas que se dan cada mes, pues las que se firman, es decir, el 53% en noviembre del 2023 eran a tipo fijo y el resto 47% a tipo variable, ¿no? Como veis ahí, pues tenemos, bueno, todavía más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable, ¿no? Hemos visto cómo, pues si vemos en el gráfico, hasta los años 2015, pues prácticamente el tipo fijo no existía. Como veis aquí, pues prácticamente era muy residual, menos del 5%. Con la bajada de tipos, la oferta de tipo fijo se hizo más atractiva, se ha ido haciendo muy atractiva. Fijaos, en el 2022 prácticamente el 60, el 70% de las hipotecas hacía tipo fijo y ahora, lógicamente, con la subida de tipos, también los bancos, todos los bancos, la oferta comercial de los bancos ha hecho que el tipo fijo pues también haya subido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí nos vamos a esos niveles, ¿no? Yo creo que, bueno, todo depende también un poco de nuestra situación particular. Ahora subir los tipos, el tipo fijo pues también ha subido porque lógicamente los bancos, y no digo Bank Inter, digo en general, tenemos que dar una hipoteca a 20, a 25 años, como he visto antes, pues a un tipo fijo que prevea, pues oye, subidas y bajadas de los tipos en ese plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se ha hecho un poquitín más difícil la contratación de hipotecas fijas. Pero hay alternativas, lógicamente, en el mercado para oye, adaptar la hipoteca que más se nos adecue a nuestro perfil particular y a nuestra situación económica, ¿no? ¿Qué alternativas y opciones tenemos? Y yo creo que es importante que hagamos una revisión a los productos que hay en el mercado. Aquí la ventaja que tenemos todos es que no voy a vender ningún producto de Bank Inter, sino voy a contar las opciones de hipotecas que tenemos en función del tipo de interés y de la estructura de la hipoteca para contratar como clientes. Lógicamente el mercado va evolucionando y cada oferta de cada entidad es distinta, pero en general, bueno, nos vamos a encontrar con dos situaciones. Yo creo que como clientes, pues o como personas, podemos tener dos situaciones. Uno, pues que ya tengamos estemos buscando una casa, ya sea una vivienda habitual o una segunda residencia. Oye, necesitamos financiarnos, lógicamente necesitamos una hipoteca porque no tenemos el 100% del dinero ahorrado. Bueno, pues eso es una situación que tenemos en la que nos podemos encontrar cualquiera de los que estemos en esta sesión o cualquiera que esté buscando pues o emanciparse o comprarse una vivienda, ¿no? Y luego, pues podemos tener también, como os comentaba, pues una situación que tengamos todos encima de la mesa y es que tengamos contratada una hipoteca variable hace años y, oye, pues con la subida de tipo de interés, pues, oye, intentemos buscar opciones de financiación más baratas o menos costosas de cara a apaciguar un poco, a mitigar un poco, mejor dicho, esta subida del Euribor que hemos tenido tan brusca, que insisto, como habéis visto en la gráfica, pues oye, ahora ya se está normalizando un poco más y se está atenuando un poco, pero en cualquier caso, lógicamente, yo soy el primero que cuando pasamos de pagar 100 a pasar a pagar 120 o 130, pues lógicamente, y digo como ejemplo, pues oye, nos tenemos que ocupar y preocupar, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué opciones de hipotecas tenemos en función del tipo de interés o de la estructura de tipo de interés? Bueno, pues yo creo que aquí tenéis un pequeño resumen, ¿no? La hipoteca variable, que yo creo que la conocemos todos, que la estructura normal de una hipoteca variable es que el tipo de interés pues sea fijo durante un año. Hay algunas ofertas también a 2 años, ¿no? Durante el primer año de la vida de la hipoteca o 2 años, pues haya un tipo fijo pactado y negociado entre el cliente y el banco. Y a partir de esa fecha, oye, pues en función del Euribor de cada momento del tiempo en el que revise la hipoteca variable, pues va a incrementarse un diferencial, ¿no? ¿De acuerdo? Lo normal es que bueno, pues esta revisión de tipos se produzca de forma anual. Hay entidades pues que también lo tienen semestral, otras anuales, pero bueno, pues para que nos hagamos una idea, bueno, pues este es un poco el formato de tipo de hipoteca variable, con lo cual, pues aquí, bueno, pues cada año, pues una vez que entra a funcionar ese tipo de interés variable, pues el coste pues será distinto, ¿no? El segundo, en el extremo contrario, pues tenemos la hipoteca que es a tipo fijo durante toda la vida de la hipoteca. Pactamos, lógicamente, con el banco un tipo de interés en función de los tipos de interés que haya en el mercado y el cliente paga una cuota constante durante toda la vida de la hipoteca, ¿no? Y luego, pues tenemos situaciones intermedias, ¿no? Que nos permiten adaptar las hipotecas a nuestra situación personal y, oye, también a nuestras necesidades financieras y económicas, ¿no?
tenemos la hipoteca mixta, que es muy parecida a la hipoteca variable, pero ¿qué tenemos aquí? Pues en vez de que el plazo del tipo de interés, del tramo de tipo de interés fijo sea 1 año o 2, pues nos vamos ya a plazos de 5 y a 10 años. Durante 5 o 10 años nos garantizamos, o el cliente se garantiza que el tipo de interés pues sea fijo, y a partir de ahí, cuando empiezan a ver las fechas de revisión de la hipoteca, de renovación del tipo de interés, pues encontramos, oye, que en función del Euribor en 12 meses de cada momento, pues haya un diferencial, ¿no?, adicional, que yo creo que es importante, ¿no? Empieza a funcionar como una hipoteca variable. Bueno, esto dependerá un poco, oye, de las previsiones de tipo de interés que podamos tener cada uno, del asesoramiento que tengamos, de lo que nos preocupa, oye, la cuota en los próximos años. Bueno, yo creo que es una opción para protegernos durante los primeros años de vida de la hipoteca. Y luego tenemos, bueno, pues otra opción alternativa, que también es la hipoteca dual, que en este caso hasta el momento solo la comercializamos en Bankinter, pero yo supongo que antes o después pues el resto de entidades también lo harán. ¿Y en qué consiste? Pues es una mezcla o un mix de una hipoteca variable y de una hipoteca fija. ¿Qué hacemos al final? Oye, pues al final decidirte por una hipoteca variable o por una hipoteca fija es hacer una apuesta a ver cómo van a ser los tipos de interés en el futuro, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos aquí en la hipoteca dual pues es permitir no poner todos los huevos en la misma cesta. Divido el importe de la hipoteca, una parte lo destino a una hipoteca con formato de tipo de interés variable y otra parte de la hipoteca a una hipoteca fija, con lo cual una hipoteca de 200.000 euros la divido con el porcentaje que a mí me interesa o que yo considere más adecuado de proporción entre fijo y variable, y con eso, pues oye, minimizo el riesgo tipo de interés a futuro, porque yo no sé, yo soy el primero que reconozco que a 5 años no tengo ni idea de cómo van a ser los tipos de interés, ni a 10 años, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí bueno, pues es una forma de protegernos y de si los tipos suben muchísimo o bajan muchísimo, pues protegernos o bien por la parte variable o bien por la parte fija, ¿eh? Yo creo que es una alternativa muy adecuada, sobre todo porque, insisto, yo el primero, y me imagino que todos vosotros, pues oye, si me preguntan qué tipo de interés va a haber en el mercado dentro de 5 o 10 años, pues es muy difícil, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco también el perfil, ¿no? O hacia quién puede ir dirigido, o entendemos que puede ir dirigido cada una de hipotecas, y insisto que esto es muy personal y muy particular, pero bueno, oye, como decía, en una hipoteca variable, pues es muy complicado saber qué van a hacer los tipos de interés, pero bueno, si alguien tiene expectativa de que los tipos van a bajar, pues 1 o 2 años, pues como decía, pues voy a tener un tipo fijo 1 o 2 años y después variable, ¿no? Bueno, esto siempre dependerá un poco del perfil del cliente o de la persona que la contrata, porque al final, como es variable, pues yo creo que todos tenemos que tener un colchón o una capacidad de pago para que, si en caso de que suban los tipos, pues esa cuota pues sea capaz de asumir esa subida que se ha producido, como se ha producido en los últimos meses, de cara a que, bueno, pues oye, suba, ¿no? Y pueda pagarla, aunque los tipos de interés suban un poco, ¿no? En cambio, en una hipoteca fija, pues es muy adecuada para aquel que, oye, busca tranquilidad durante toda la vida de hipoteca, durante 20 o 25 años. Al final, estás buscando protección frente a los tipos de interés, garantizarte que vas a pagar una cuota constante y punto, y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Eso sí, en épocas como ahora, que los tipos de interés están más altos, pues tenemos que tener capacidad, oye, pues para hacer frente a cuotas un poco más altas resultantes, ¿no? Los tipos son más altos y el tipo de interés fijo pues también es más alto durante toda la vida de la operación, ¿no? Pero bueno, ahí es muy adecuada para la gente que se quiera despreocupar de todo esto, pueda pagar esa cuota y, oye, pues yo pago la cuota y me olvido de todo, ¿no? La mixta, lógicamente, pues tiene que haber ya más una percepción de que vaya a haber una expectativa de tipos a más a largo plazo que sea pues de reducción de tipos, que caigan y que me quiera proteger durante, o dicho de otra forma, pienso que los tipos van a subir en el corto plazo y me protejo con un tipo fijo, ¿no? Durante los primeros años, ¿no? Pero también es verdad que aquí, vuelvo a decir lo mismo que decía en la variable, pues no sé cómo van a estar los tipos de interés cuando se acabe el tramo fijo, ¿no? Bueno, como todo, y me vais a decir que no doy ninguna respuesta fija, pero al final, bueno, pues es que al final, como digo, hay que intentar evitar errores y más que acertar con la hipoteca de nuestra vida, y yo creo que es intentar, oye, pues evaluar los riesgos que tienen unas opciones y otras y ver qué nos conviene más, ¿no? Y la última, la hipoteca dual. Al final, oye, el repartir parte del importe
si tengo una hipoteca de 200.000 euros, 100.000 a fijo y 100.000 a variable, pues eso sé que al final pues estoy repartiendo el riesgo de tipo de interés. Cuando suban los tipos de interés, pues pagaré menos por la parte fija, y cuando bajen los tipos de interés, pagaré menos por la parte variable, con lo cual pues estoy limitando mi riesgo y oye, y además voy a poder jugar, como ahora os contaré, con amortizar en un plazo u en otro, pues en un tramo o en otro, mejor dicho, en la parte fija o en la parte variable, en función de si suban los tipos de interés o bajen, ¿no? Que yo creo que es una opción muy interesante, y la flexibilidad que permite la hipoteca dual, que en definitiva es una sola hipoteca, pero con dos tramos por debajo. Pero el cliente, que tengamos todos claro que realmente solamente estamos contratando una hipoteca, ¿no? Esto al final yo siempre digo que son dos hipotecas en una, pero yo solo pago una cuota, y lo que pasa es que por debajo, pues los cálculos, oye, pues se hacen para que el cliente solo pague una cuota, pero la mitad, o en el ejemplo que tenéis en pantalla de una hipoteca de 150.000 euros, 90.000 euros de hipoteca se calculan como si fuese un tramo variable, 60.000 euros como tramo fijo. La suma de esas cuotas troceadas, pues el cliente pues solo paga un tramo, ¿no? Una cuota, ¿no? Pero al final cada tramo por debajo tiene pues su liquidación diferente y su funcionamiento distinto, pero eso es transparente para los clientes, ¿no? Al final son los mismos plazos que para una hipoteca normal, los mismos intervinientes, las mismas comisiones, las mismas cuentas, los mismos productos de venta combinada. La oferta es normal, pero con esta ventaja de que en el momento de la contratación puedo gestionar y decidir y repartir pues el dinero de la hipoteca entre fijo y variable, ¿no? El tipo de interés del tramo fijo, pues no hay duda, porque siempre será fijo durante toda la vida de la operación, y en la variable, pues como veis, el primer año un tipo fijo y luego Euribor más un diferencial, ¿no? Igual que si funcionase una hipoteca variable, ¿no? ¿Qué ventajas vamos a tener aquí? Y bueno, pues al final yo como cliente, imaginaos, pues suben mucho los tipos de interés, pues a lo mejor decido amortizar pues por la parte de la hipoteca variable, porque han subido mucho, y como los tipos han subido mucho, pues la parte de la variable, pues oye, decido amortizar. Que bajan mucho y me he quedado con un tipo de interés fijo muy alto, pues decido bajarla por ese lado. Bueno, tenemos las dos opciones, y yo creo que son una alternativa pues muy potente, ¿no? Pues, como digo, aquí permite, en función de la situación futura, oye, pues tomar decisiones mediante amortizaciones, que, como decía antes, los clientes al final, todos, pues si nos va más o menos bien en la vida, pues acabamos teniendo, oye, capacidad para amortizar la hipoteca o ir amortizando trocitos a trocitos, ¿no? Y eso, bueno, pues esta hipoteca nos permite una funcionalidad más, ¿no? Al final, fijaos, yo siempre pongo el ejemplo que si repartiésemos el importe de una hipoteca al 50% entre fijo y variable, en una hipoteca dual, que la mitad del dinero lo pongo en el tramo fijo, la otra mitad a variable, pues ¿qué va a pasar? Pues que la cuota, y esto es la cuota anual a pagar en una hipoteca, pues siempre va a estar por el medio de las dos hipotecas. Como decía antes, lo que estoy intentando es minimizar el riesgo de tipo de interés si suben o bajan. Nunca será, en el mejor de los escenarios, siempre y cuando los tipos a 20 o 25 años siempre sean favorables a la hipoteca variable, pero tampoco nunca será el peor de los escenarios si los tipos van en contra o suben, como ha pasado en el último año, ¿no? En el último año, la gente que está sufriendo, pues es la gente que tiene hipotecas a tipo variable, ¿no? Porque el tipo ha subido, y los que tienen a tipo fijo, pues se han mantenido fijo. Si mañana o dentro de 5 años o dentro de 20 bajan mucho los tipos, pues el que se haya contratado una hipoteca a tipo fijo o con un tipo alto o por encima de donde estén los tipos, pues sentirá que está pagando más, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues es una forma de minimizar los riesgos y de tener, ante algo que no sabemos, que es la incertidumbre de cómo sean los tipos de interés en el futuro, pues una forma de gestionarlo y de tenerlo presente. Bueno, yo creo que es una alternativa más que ponemos a disposición, y que yo creo que está muy bien, ¿no? Como os decía, podemos encontrarnos también con clientes que ya tengan la hipoteca contratada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final tenemos aquí pues, esta opción de, oye, pues dos alternativas, que es, yo puedo amortizar la hipoteca que tengo contratada en un banco y contratar una nueva en otra entidad, es decir, cancelar la hipoteca en vigor y irme a otra entidad y contratarla, que esto pues se hace mucho a día de hoy. O luego, bueno, pues el proceso de subrogación acreedora,
que es cambiarme de banco, que esto ha existido toda la vida, sin cambiar la hipoteca, pero la hipoteca que hoy tengo con el BBVA, pues contratarla con Bankinter, ¿no? Mediante un proceso que no tiene costes para el cliente, o sea, que esto tengámoslo claro, que no tiene costes para el cliente y que, bueno, pues es, bueno, que están encima de la mesa y que para aquellas personas que tengáis o que tengan contratada una hipoteca tipo variable y, bueno, estén viendo opciones, pues os invito a que nos preguntéis porque, bueno, esto no tiene coste, nos preguntéis, hacemos un análisis de lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer, con lo cual, bueno, pues yo creo que es una alternativa. Contaros un poco las dos opciones que os decía, pues que cancelar una hipoteca y contratar una nueva, pues oye, yo creo que no podéis preguntar, el proceso es sencillo y limpio y transparente y no tiene más dificultad que ese, pero otra opción, oye, es una subrogación acreedora, es simplemente, pues imaginaos que el proceso es pedirnos una oferta en Bankinter de tipo de interés. Oye, esa oferta al cliente le parece atractiva, pues le dice a la entidad de origen que Bankinter le ha hecho una oferta más atractiva y, oye, la entidad de origen, pues como siempre, que esto es un mercado de competencia, puede igualar la oferta, mejorarla o hacerle otra distinta y entrar en negociación el cliente con las dos entidades, ¿no? Al final, el proceso pues está pensado por el supervisor y por la normativa para que haya competencia y el cliente pueda negociar tantas veces. Es verdad que hay un momento pues que a lo mejor este proceso pues se puede alargar en semanas y días porque todos estos procesos pues oye requieren pues plazos concertados, revisión de tipo de riesgos de las dos entidades y yo creo y negociación de precios que todo depende pues de cada cliente y de cada situación personal, pero se puede alargar en el tiempo bastante. Pero bueno, aquí tenéis, oye, pues otras dos opciones para todos aquellos que estén buscando financiación más barata o tengan hipotecas antiguas o se haya enfadado con su entidad de origen, con su banco y tenga opciones para moverlo, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Yo creo que, oye, visto la situación que tenemos en el inmobiliario, cómo se traslada al mercado hipotecario, la situación de tipos, que lógicamente marca mucho la situación del mercado y de la compraventa de viviendas y del mercado hipotecario de hoy. Hemos hecho un repaso muy rápido y luego si tenéis dudas de los productos, oye, pues los comentamos en el momento de las preguntas y respuestas. Y ahora vamos a ver, bueno, pues algunas cuestiones que yo creo, bueno, pues que muchas son básicas y demás, pero que yo creo que nos hacen reflexionar y como decía al principio, evitar errores que yo creo que todos los que no estáis pues en el mundo hipotecario, pues oye, nos pueden, al final, pues muchas veces, pues solo pedimos una hipoteca una vez en la vida o dos y son cosas que nos enfrentamos a tener, bueno, pues oye, en la cabeza, ¿no? Lo primero de ello que tenemos que tener claro todos, pues que el banco no nos va a dar el 100% del préstamo, ¿no? Que es una cuestión que tenemos que tener, perdón, no nos va a prestar el 100% del valor de la vivienda, ¿no? O el menor valor de compraventa y de tasación de la vivienda, ¿no? Con lo cual hay que tener lo previo. Eso yo creo que es una máxima que tenemos que tener todos. De cara a comprarnos una casa, pues tenemos que planificarlo. No se ahorra los importes que se necesitan para comprar una casa o para cubrir la parte que el banco no me va a financiar, pues no se ahorrando de un día para otro, ¿no? Y más o menos como regla general para que tengáis en la cabeza, pues en el mercado, hablo en general, hay luego multitud de casos particulares que habría que ver caso a caso, ¿no? Pero cuando la residencia habitual, lo normal es que los bancos pues financien hasta el 80% del valor de la vivienda y en una segunda vivienda o en otros casos de otras utilidades para la vivienda un 60%. Esto simplemente es que, bueno, pues al final lo último que deja de pagar una persona es la vivienda principal o la vivienda en la que reside y lógicamente, pues oye, se puede ser más laxo en el porcentaje de contratación. Es muy difícil que un banco pues te dé el 100%. Yo no digo que no haya bancos en el mercado que lo hagan, pero bueno, yo creo que es complicado. Se hizo en la época de la crisis y yo creo que ahora pues hay mucha más prudencia en ese término, ¿no? Pero imaginemos una casa de esas de 200.000 euros, lo que estamos hablando, y me voy al importe medio de hipoteca que hablábamos al principio, pues en una primera vivienda, una vivienda que va a ser nuestra residencia, estaríamos hablando de que el banco me va a dar 160.000 euros, pero fijaos que el día cero necesito tener 40.000 euros en la cuenta corriente, ¿eh? 40.000 euros pues es dinero que hay que tener y que hay que ahorrar, hay que planificar ese ahorro, contar con ello y tenerlo previsto, ¿no? Yo creo que esto, bueno, es una máxima que tenemos todos, pero al final necesitamos planificar este proceso de ahorro, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Oye, pues
Importante, hablábamos antes de plazo fijo y de cuánto tiene que ser la duración de una hipoteca, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo que es de una guía de la guía hipotecaria del Banco de España, no es ni siquiera nuestro, pero fijaos, una hipoteca de 200.000 euros al 2,5, bueno, pues ahí tenéis diferentes escenarios si la contratamos a 15 años, a 20 o a 30 años, ¿no? Fijaos, si la hacemos a 20 años, la cuota mensual que sale son 1.060 euros. Entre intereses y devolución del principal, pues tengo que devolver, tengo que pagar todos los meses 1.060 euros, ¿no? ¿Qué pasaría si me voy a 30 años? Oye, me voy a 30 años, significa que la cuota que voy a pagar es un 25% menos. Oye, 790 euros. Oye, todos tenemos la tendencia o la propensión a decir, oye, pues pago 790 euros que, oye, seguramente mi sueldo voy a ir más holgado a final de mes, voy a poder pagarlo con más colchón, más capacidad de, oye, de consumir, de tener, hacer frente a los gastos diarios del colegio de los niños, bueno, los gastos diarios que tenemos todos, ¿no? Pero fijaos qué sucede en la línea de abajo de coste total. Oye, pues estamos hablando de que el coste de la vivienda, de la hipoteca total, si la pago a 20 años, de devolución del principal, los 200.000 euros más intereses, son 253.000 euros, pero si me voy a 30 años, paso a 284.000 euros, un 18% más, 30.000 euros más, ¿no? Esto significa, oye, pues que voy a pagar mucho más. Entonces, yo como siempre digo, pues esto es encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Por qué voy a pagar más? Porque voy a estar 10 años más pagando intereses, ¿no? No tiene más dificultad que eso, ¿no? Bueno, pues aquí como todo, no puedo dar una recomendación general, pero yo sí, bueno, intentaría siempre buscar el equilibrio de años, ¿no? Porque haría simulaciones a 20, a 25, a 30 años, a 24, a 28, las que haga falta para encontrar también ese equilibrio, porque bueno, pues también dependerá cómo me vaya también en nuestra vida profesional, en los próximos años, el salario que tenga, etc., etc., ¿no? Pero bueno, esto es un poco la foto de lo que implica tener más o contratar la hipoteca a más plazo, ¿no? Simplemente como referencia para que lo pensemos todos aquellos que estemos en la situación de pedir una hipoteca, ¿no? Importante también, aunque sea muy sencillo y de forma esquemática, cómo construimos el precio de las hipotecas en los bancos, ¿no? Bueno, aquí tenéis a tipo fijo, a tipo variable. Me voy a centrar en el tipo variable porque, como hemos hablado antes del Euribor, bueno, pues lo vamos a entender más fácil, ¿no? El tipo de referencia que utilizamos los bancos es el Euribor 12 meses, ¿no? Como referencia base de lo que nos cuesta el dinero a nosotros. Al banco, al final, financiarse también le cuesta dinero. Le añadimos un diferencial al tipo de interés que dependerá de muchas cosas, del tipo de cliente que es, de la capacidad de devolvernos la hipoteca, de la capacidad de ingresos que tenga, pero sobre todo también de la vinculación del cliente con el banco, ¿no? ¿Cuántos productos va a contratar el cliente con el banco? ¿Qué grado de vinculación? ¿Qué nivel de solvencia? Bueno, pues la oferta hipotecaria de todas las entidades, oye, lo que establece pues ese diferencial, ¿no? ¿En función de qué? Pues como decía, de los productos que contrate, la cuenta nómina, la tarjeta de crédito, pues el seguro de hogar, que es básico cuando contratamos un seguro y que es obligatorio cuando se pide una hipoteca, el seguro de vida, súper recomendable para no dejar problemas a los herederos en caso de desgracias, planes de pensiones o cualquier otro tipo de producto, porque al final aquí las ofertas de los bancos, pues cada una va por un lado, bueno, y hay diferencias, ¿no? Pero al final lo que quiero trasladar aquí es que, bueno, son productos en su mayoría necesarios y que si que se contratan con el banco nos van a permitir negociar y acceder a tipos pues, más ajustados, ¿no? Es importante que como cliente sepamos que las entidades nos vemos obligadas a facilitar una TAE, que es un tipo de interés anual a los clientes que al cliente le va a permitir, a nosotros como cliente nos va a permitir comparar la oferta del BVA o del Santander o la de Bankinter, pues que tiene productos vinculados diferentes, con tipos diferentes, pero como ese cálculo de la TAE lo tenemos que hacer todas las entidades iguales porque nos obliga el Banco de España a cumplir con su normativa y de transparencia y tenemos que incluir la prima de seguro de hogar, la prima de seguro de vida, pues yo como cliente voy a poder comparar operaciones distintas. Por un lado, el tipo de interés más los costes asociados de estos productos, pues una que tenga más productos con otra que menos, una que tenga tipo de interés más alto con otra más bajo, ¿no? Bueno, yo creo que si pedimos diferentes ofertas, fijarnos en la TAE porque nos va a permitir homogeneizar o comparar unas ofertas y otras, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que es importante que tengamos esa visión y ese conocimiento, ¿no? Importante también,
pues que en los últimos años la ley hipotecaria que entró en vigor en el 2019, pues ha abaratado los costes de las hipotecas para los clientes. Tenemos que ser conscientes que un montón de gastos que antes los pagaba el cliente, pues ahora los pagan las entidades financieras, los pagamos los bancos, las entidades financieras, ¿no? Pues los gastos de notario los paga el banco, los gastos del registro, pues de la inscripción hipotecaria, pues también los paga el banco, los gastos de gestoría, pues también los paga el banco, que son pues esas entidades que nos ayudan a nosotros y a los clientes a hacer toda la documentación, todos los trámites del notario, todos los trámites de impuestos, etc., etc. Los gastos de gestoría que tienen que ver con las hipotecas, pues los paga también el banco, y los que tienen que ver con la operación, por ejemplo, de compraventa, pues eso ya los pagan los clientes. Aquí estamos hablando de los gastos asociados a la hipoteca, los gastos asociados a los impuestos asociados a la compraventa, pues ya los paga pues el comprador, ¿no? La tasación es el único gasto que paga el cliente. ¿Por qué? Porque con una tasación puedo ir que cumpla los requisitos del Banco de España, puedo ir a pedir una hipoteca a diferentes bancos, con lo cual, bueno, pues al final el gasto lo asume la entidad, ¿no? Y luego, pues el impuesto a actos jurídicos documentados, que el sujeto pasivo, pues depende de la normativa de las comunidades autónomas, y en todas las comunidades autónomas, pues se ha dicho, bueno, se ha establecido que el sujeto pasivo, quien tiene que pagar el impuesto, son los bancos, las entidades financieras, excepto en País Vasco. ¿Pero qué sucede en País Vasco? Pues que las hipotecas de primeras residencias pues están exentas de pagar el impuesto, con lo cual en la práctica nadie paga, entenderme, nadie, ningún sujeto pasivo, ninguna persona física, pues paga por primera vivienda este impuesto, que era lo gordo en de estos gastos, que pueden ser 4.000, 5.000, 6.000 euros, que antes había que tener ahorrados en el momento que nos daban la hipoteca y pagar esta parte de gastos, y ahora pues no es necesario, no es necesario tenerlos ahorrados porque ya los pagamos los bancos, ¿no? Que bueno, pues es un gasto que antes tenía el cliente y que ahora pues es importante que tengamos claro que no lo tenía, ¿no? Importante también porque ha habido cambios en la normativa. La normativa ha ido a reducir las comisiones que podemos aplicar los bancos para aumentar la competencia entre bancos. Bueno, a la izquierda tenéis un poco la foto de las comisiones que podían cobrar los bancos por amortización anticipada. Como decía antes, en el ejemplo que decía, faltan 3 años para amortizar la hipoteca. Pues, oye, pues la cancelo, ¿no? Pago todo lo que me queda de deuda. Pues antes hay comisiones por amortización anticipada, ¿no? Que establece la normativa y permite, ¿no? Pues antes del 2019 permitía unas comisiones, y a partir del 2019 las hipotecas nuevas pues permite unas comisiones, unos límites más bajos, ¿no? Al fin y al cabo, como veis, diferencia entre tipo variable y tipo fijo, y solo podemos cobrar comisiones los bancos si esa amortización anticipada de la hipoteca no supone costes, ¿no? Si supone una pérdida financiera para el banco, ¿no? Y con los límites que tenéis ahí, ¿no? Pues 5 primeros años un 0,15, o los 3 primeros años un máximo de 0,25 sobre el capital pendiente de amortizar, o en adelante, y a partir de ahí, sea la política sea comercial, sea 5 años o 3 años, a partir de ahí pues ya no va a haber comisión, con lo cual, pues para los clientes, pues lógicamente también es una reducción de costes sustanciales. Son comisiones que antes había que pagar y que ahora, pues como veis en la foto, pues no va a haber que pagar, ¿no? Igual que a tipo fijo, ¿no? Pues a tipo fijo, pues antes es verdad que no había una comisión explícita por este tema, pero sí que había una comisión por compensación del riesgo tipo de interés. Aquí los tipos de comisiones son más altos porque el banco asume un riesgo mucho mayor al establecer un tipo fijo a 20 años, a 30, y como veis ahí, pues los establece como máximo un 2%, siempre y cuando solamente haya pérdida financiera, es decir, que habrá casos en que la situación de los mercados financieros favorezcan al banco y no haya pérdida financiera para el banco, ¿no? En cada momento, ¿no? Estos son, bueno, al final, obligaciones que nos establece el Banco de España. Nosotros tenemos que hacer estos cálculos con una fórmula de cálculo establecida por el Banco de España, y además informar a los clientes antes de hacer las amortizaciones de cuál va a ser la comisión si es que le aplica, ¿no? Y por último, abajo, que os decía también, importante reducción de costes en caso de cambiarme de hipoteca, cambiarme del banco, como decía antes, cuando me quiero cambiar de variable a fijo, ¿no? La normativa, yo creo que el supervisor ha entendido de forma correcta que es recomendable que los clientes, para planificar sus ingresos y gastos, pues contraten más hipotecas a tipo fijo, y bueno, lo que hace también es eliminar las comisiones de amortización de hipotecas que tengan. Como veis, al final, cuando se cambian de variable a fijo, si yo voy a mi banco y le pido que quiero cambiarme de variable a fijo y la oferta de tipo de interés que me ofrece me interesa, como veis,
oye, pues se aplica toda la cartera de IVA de hipoteca variable contratada antes del 2019 o después, y como veis, a partir del tercer año, todas las hipotecas que tengan más de 3 años, pues no tienen ningún coste, con lo cual aplica la cartera y también es una reducción de costes en caso de que si yo mañana o dentro de 5 años o dentro de 10 años, pues quiera amortizar la hipoteca, pues también pues son menos gastos que voy a tener, ¿no? Importante si estamos en el proceso de contratación de una hipoteca, y esto es una métrica que utiliza todos los departamentos de riesgo para autorizar una operación, pues evalúan de una forma más compleja que yo pongo aquí en el gráfico, pero estos datos del Banco de España los vais a ver y entender claramente, ¿no? Es la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda, ¿no? Pues al final no deja de ser el cálculo que tenéis o ese esfuerzo de pago que tenéis a la derecha. ¿Cuánto pesa la cuota mensual de la hipoteca entre los ingresos o el salario mensual neto de un cliente, ¿no? Si ese esfuerzo de pago se sitúa entre el 30 y el 40%, pues se considera que es recomendable. A la izquierda tenéis la histórica que ofrece, los datos que ofrece el Banco de España, histórica, y que se sitúa, como veis, bueno, pues ahora ha subido un poco al subir los tipos de interés por encima del 35%, pero como veis, durante muchos años ha estado por debajo de ese 35%. O sea que si yo hago este cálculo cuando estoy buscando una hipoteca y me hago este cálculo y se sitúa entre el 30 y el 40, pues sé que esta operación para el banco pues va a ser cómoda. Si ese ratio me sale el 90%, pues ya os podéis imaginar, pues hay opciones. El banco me va a decir que no me da la hipoteca porque piensa que no la voy a poder pagar en el futuro, o me va a cobrar más, o me va a pedir más garantías para pagar esa hipoteca, ¿no? Bueno, yo creo que es un cálculo rápido. Insisto, cuando hago simulaciones, cuota mensual de la hipoteca entre mi salario neto o mis ingresos mensuales netos después de quitar los costes más básicos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis insisto, en los bancos utilizamos, si me escuchasen mis compañeros de riesgo, pues me echarían una bronca tremenda, ¿no? Porque pues su modelo de cálculo son mucho más complicados, pero es verdad que básicamente lo que hacen es ver que la capacidad de repago, de esfuerzo que tenga que hacer un cliente para pagar una hipoteca, ¿no? Y yo creo que el objetivo pues será hacer una revisión completa de diferentes temas. Ya sé que afectan a muchas cosas de una hipoteca, pero espero que al menos haberos dado pues diferentes tips y que estas sesiones pues de pseudoformación, como las damos yo, o de información, pues os sirvan a todos pues para, oye, pues para los que estéis involucrados en el proceso de contratación de una hipoteca, pues a tomar decisiones. Os invito, por supuesto, y aquí está Ramón, nuestro compañero, pues a que nos hagáis todas las preguntas que queráis, que mandéis mails, os pongáis en contacto con nuestros compañeros de la oficina virtual de vuestra empresa, al mail que tenéis en pantalla, a que estudiemos vuestros casos en concreto, que insisto, al menos en el banco, no cobramos por hacer cualquier estudio de una hipoteca de cualquier cliente que tengamos, ¿no? Así que sin más preámbulos, pues oye, los minutos que tenemos para cumplir el horario, estos 6-7 minutos que tenemos hasta las 11, si no me equivoco, pues oye, no sé, supongo que habrá dudas y consultas en el chat, Ramón, pues pasamos a intentar responder en la medida de que me la sepa. Si hay alguna que sea muy difícil, pues pediré el comodín del público. Así que, Ramón, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia al webinar, insisto. Fernando, hay bastantes preguntas que voy a tratar de resumir y de agrupar. También algunas de las preguntas que nos hacen ya las has contestado o las has dado a través de la webinar información suficiente como para que estén contestadas, pero también es verdad que nos pueden servir un poco de recopilatorio. Aquí, o de recordatorio, aquí nos preguntan, por ejemplo, que cómo va a ser o cómo piensas tú que va a ser la bajada de tipo de interés, en qué plazo se va a llevar a cabo y a qué velocidad. Pues vamos, juraré que nunca digo esto, ¿no? Pero oye, si yo tuviese que mojarme, y lo voy a hacer, lógicamente, pues yo que veo, pues que los tipos se van a relajar durante todo este año. Yo creo que van a bajar un poquitín más de ese 3,6. Empezamos en el 4,2, estamos en el 3,6. Yo creo que nos acercaremos al 3 fácilmente a finales de año. Yo creo que los tipos van a seguir relajándose. No tan rápido como hemos visto en la gráfica en años anteriores, que veíamos que la bajada era muy rápida, pero insisto en el comentario que dije antes, porque hubo una recesión profunda en la economía en los años 2000 y en el 2007.
yo ahora no soy capaz de ver, al menos esa recesión tan profunda. No digo que no la vaya a ver, pero a lo mejor no es tan profunda y eso va a hacer que los tipos no bajen de una forma tan espectacular y tan rápida. Tienen que seguir bajando, yo creo que tienen que seguir bajando para normalizarse, porque tampoco ha sido normal la subida que hemos tenido. Es verdad que todo va a depender de que los bancos centrales mantengan los tipos de referencia en los niveles que están, en Estados Unidos en el 5,5, en Europa en el 4,5. Bueno, yo creo que todavía lo van a mantener unos meses en esos tipos altos, pero yo creo que se tiene que seguir relajando un poco los tipos hasta tipos más normales en torno al 3, ya no sé si deciros en el 3,10, en el 2,80, pero bueno, yo creo que tienen que estar más bajos todavía de lo que tenemos a día de hoy. Gracias, Fernando. Otra pregunta. ¿Cuáles son los gastos que asume un cliente cuando hay una operación de subrogación de deudor por parte de Bankinter? ¿Y qué requisitos debe cumplir el cliente para que se acepte la propuesta por parte de riesgos? Pues básicamente, vamos a ver, al final el banco ¿qué va a hacer? Quiere decir que el banco pues va a hacer como para nosotros va a ser una hipoteca nueva, con lo cual al cliente pues le vamos a pedir toda la información normal que le pedimos a un cliente para una hipoteca. Sus ingresos, cuál es la deuda, lógicamente sabemos no, pues si ha impagado en algún momento esa hipoteca o no, información de todo tipo, de cuáles son los ingresos de la deuda familiar, de los ingresos familiares, pues toda la información normal, porque el proceso de scoring o de suscripción de riesgo por parte del departamento de riesgo va a ser completo como si fuese una hipoteca normal. ¿Gastos para el cliente? Pues ninguno. Ninguno. No hay en un proceso de subrogación. Para el cliente, más que gastos económicos, son gastos de tiempo. Quiero decir, probablemente, si la hipoteca es muy antigua, pues habrá gastos de tasación, que la tasación, como hemos visto, son los gastos que asume el cliente, pero todos los demás, impuestos de actos jurídicos documentados, al cliente no le va a afectar. Gastos de gestoría, pues tampoco le va a afectar. Gastos de compraventa no hay porque no hay compra de vivienda, es un cambio de hipoteca, con lo cual, pues para el cliente no hay gastos. Nosotros no cobramos por hacer un estudio, aunque luego la hipoteca no se haga, con lo cual, pues los gastos son mínimos. Es verdad que pues hay que dedicarle tiempo, lógicamente, pero como todo en la vida, quiero decir que hay que negociar con una entidad o con otra y poco más. Ramón, aquí no tiene mucho misterio. Otra pregunta. ¿Se puede subrogar una hipoteca por un importe mayor al que se debe para que se Sí, puedan reunificar préstamos de otras cosas, ¿no? lógicamente, pues se puede, en el día a día, como comprenderéis, pues se hacen de todo tipo, operaciones de todo tipo, si esto es habitual, es incorporar, oye, pues para nosotros la hipoteca nueva será la hipoteca que tenía antes más el nuevo capital que nos diga, pues oye, se estudiará la hipoteca de forma global por el importe que nos solicite el cliente, pero lógicamente eso pues no puedo dar ninguna indicación particular porque son operaciones que, oye, si alguien se encuentra en ese caso, pues que nos envíe la información detallada y se la estudiaremos con detalle, claro. Pero sí, es posible, sí. Vale. Además del 20% en caso de primera vivienda, ¿cuánto tengo que calcular de gastos? Pues os he dicho antes que prácticamente cero, porque en cuanto a la hipoteca, porque los impuestos los paga el banco, los gastos de inscripción de la hipoteca, de registro de notaría, los paga el banco, con lo cual, por parte de la hipoteca, como os he dicho antes, solo la tasación dependerá del importe o de la vivienda. Una tasación media, para que nos hagamos una idea, podemos estar hablando de 300, 400 euros, depende mucho de si es una vivienda que vale 1 millón de euros o es una vivienda que vale 100.000 euros, ¿no? Pero la tasación vale más o menos esos niveles, ¿no? ¿Qué más gastos? Si hay compraventa, y eso ya son gastos propiamente de la compraventa, pues a lo mejor el cliente tiene que pagar gastos de notaría por la compraventa, impuestos, etc. Pero eso ya son gastos de la compraventa que no tienen que ver con la hipoteca y que si se pagase la operación a tocateja, como digo yo, pues también serían incurribles por parte del cliente. En el producto de hipoteca dual, el reparto del importe a tipo fijo y a tipo variable pactado en el momento de contratación, en el momento de contratación, ¿es revisable a futuro periódicamente?
La respuesta directa es que no. ¿Cómo se puede ir ajustando ese porcentaje? Como os decía antes, imaginaos que a los 10 años yo tengo el 50% en variable y el 50% en fijo, y han subido mucho los tipos y he ahorrado 20.000 euros. Pues lo que puedo hacer es bajar, amortizar de la parte variable porque han subido los tipos y esa parte me está costando más dinero a mí como cliente, amortizo 20.000 euros que tengo ahorrado en la parte variable y mantengo la parte fija. ¿Qué voy a conseguir con eso? Pues que mañana la parte fija, pues en vez de pesar el 50%, pues pese el 60%. Entonces, lo que nos permite la herramienta, lo que nos permite el producto en este caso, es gestionar el futuro, tomar decisiones en el futuro. ¿Se pueden cambiar los porcentajes? Sí, pero habría que ir al notario y hacer una innovación de la hipoteca y cambiar los porcentajes. Y eso, bueno, pues tiene costes y son trámites burocráticos que la idea es evitarlos, ¿no? Ya os digo que hay esta otra forma de ajustar el peso de un tramo y otro con las amortizaciones parciales que se vayan haciendo y que os digo que en la realidad, los que hayáis tenido hipoteca, pues suceden en la vida pues con bastante asiduidad, ¿eh? ¿Podrías poner un ejemplo de cuándo se considera que hay pérdida financiera en el caso de amortización anticipada? Pues al final, ¿qué sucede? Bueno, pues sin entrar en detalle del cálculo, porque al final son fórmulas matemáticas, pero sí que es bueno que lo tengamos claro, ¿no? Al final, el Banco de España pues, nos establece una regla de cálculo para calcularse esa pérdida financiera. ¿Y qué hacemos al final nosotros en el banco? De forma resumida, esa fórmula financiera lo que viene a hacer es, oye, yo tengo una hipoteca a un tipo contratada con el cliente, ¿no? Contratada hace 5 años con la situación del mercado de tipo de interés que había hace 5 años. Bueno, pues lo que me pide el Banco de España es que la valore con los tipos de hoy, ¿no? Frente a cuánto costaría una hipoteca o cuál sería el valor de una hipoteca con los tipos de hoy, ¿no? Y si esa diferencia pues es negativa o positiva para el banco, pues significa que tengo una pérdida financiera o una ganancia, ¿no? Bueno, eso es un poco de forma resumida, por no poneros aquí, porque en algunos otros webinars alguien me ha pedido la forma y se las paso, pero al final son fórmulas súper enrevesadas, ¿no? Pero sí que es para que nos quedamos una idea. ¿Cuánto vale la hipoteca que yo tengo contratada con el cliente, con las condiciones del cliente, frente a cuánto vale una hipoteca igual, pero con los tipos de interés de hoy, del momento de hoy, ¿no? Y si eso me lleva a tener una pérdida financiera o no, pues ese es el cálculo que hacemos los bancos y que nos pide el Banco de España para calcular si hay pérdida financiera. Vale, ya la última pregunta, Fernando, y agrupo dos en una, es, ¿existen condiciones especiales para los jóvenes en Bankinter? Y relacionada con esta, ¿cuál es el plazo máximo que puede pedir un cliente para una hipoteca a tipo fijo o tipo variable? Bien, primera pregunta, ¿condiciones especiales para clientes jóvenes? Sí, y os pongo un ejemplo. Yo creo que si tenéis algún caso y estáis en esa situación, pues enviarnos y os damos detalle concreto de la oferta para jóvenes. Pero, por ejemplo, y os digo un ejemplo claro, para jóvenes, en vez del 80% para primera vivienda, pues podemos llegar al 90% de concesión del préstamo, para un perfil de un cliente joven que tiene, bueno, pues que como podéis ser vosotros los que trabajéis en las empresas que sois socios del banco, pues oye, pues se puede llegar al 90%. Incluso en cuanto al plazo, pues se puede alargar un poco más el plazo de lo que haríamos con un cliente normal, ¿no? Plazos máximos, oye, pues como todo, pues se puede llegar hasta, en el mercado hasta 40 años. En el banco, pues oye, la gran mayoría de hipotecas que se dan, pues os digo que se dan a 30 años y yo creo que estar hipotecado 40 años, pues no es muy recomendable. Yo creo que más que el banco me lo ofrezca o no, yo creo que yo como cliente tengo que ver que eso, pues lógicamente tampoco comprometerte a 40 años vista en un contrato, pues ya son cosas, son plazos muy lejanos, pero todo depende de la operación y el caso concreto, pero se puede llegar hasta 40 años, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y en la pantalla veis la dirección de correo, tuoficina@bankinter.com, a la cual, por favor, escribidnos si ha quedado alguna pregunta pendiente de contestar o si necesitáis ampliar información, ya sea del tema hipoteca, ya sea de la oficina virtual que tenemos con vuestra empresa, de las condiciones de reparto. Pues todo eso, por favor, escribidnos a tuoficina@bankinter.com y os contestamos tan breve como sea posible.
Insisto, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Fernando, por tu conferencia y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias.